Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con la serie que arrancamos la semana pasada. Esta serie le he puesto como título Permiso para dudar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tienes permiso para dudar. Vamos, dile, permiso para dudar. Y lo que estamos analizando, estudiando en esta serie es el tema de la duda. Y el tema de la duda respecto a la duda en nuestra fe. Porque hay momentos que pasamos a lo largo de nuestras vidas, yo creo que la mayoría de nosotros, que nuestra fe la cuestionamos, ¿no? Entra una duda, entra esa duda si realmente lo que estamos creyendo es real, si realmente Dios existe, si todo esto es cierto. Y muchas ocasiones pasamos por esas temporadas de duda. Yo no sé si usted ha pasado por algo así. Levante su mano. ¿Alguien ha pasado por algo así? Yo creo que la mayoría hemos pasado por ese momento. Pero estamos viendo a la luz de la palabra de Dios que Dios no se espanta con nuestra duda. ¿Dios qué? No se espanta. Y al contrario, la duda es una oportunidad para crecer espiritualmente, cosa contraria a lo que normalmente se nos enseña, porque normalmente se nos enseña que la falta de duda entonces es incredulidad, y que si tú estás dudando de tu fe, entonces te estás acercando a una línea peligrosa en donde puedes ya apartarte o caer en una incredulidad. Y la realidad es que estamos viendo cómo esa duda es una oportunidad para crecer. Dile a la persona que está a tu lado, es tu oportunidad para crecer. Vamos, dile, es tu oportunidad para crecer. Vienen dudas a nuestra vida a causa de diferentes circunstancias. Por ejemplo, puede venir la duda a causa de un sufrimiento, es decir, ¿por qué Dios permitió este sufrimiento? Puede venir la duda de al no sentir a Dios de la manera en la que a lo mejor otros expresan que lo sienten. Pero la duda, como lo vimos la semana pasada, la duda no es contraria a la fe. La duda no es contraria a la fe. Y entonces la semana pasada arrancamos esta serie, y la semana pasada hablé de un tema que le titulé Tus preguntas te hacen humano, no un mal creyente. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? A ver. Tus preguntas te hacen humano, no un mal creyente. Y vimos 3 puntos la semana pasada. El primero fue que la duda honesta te lleva a que no te conformes con una fe superficial, es decir, que cuando tú de manera honesta reconoces que hay duda, eso te hace investigar, eso te hace profundizar, y eso te lleva a una fe no superficial. El segundo punto que vimos la semana pasada es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y Dios aprovecha esa duda para perfeccionar su poder. Y número 3, vimos esta frase de Tomás de si no veo, no creeré, o en mexicano, hasta no ver, no creer. Muy bien, casi, nada más una se lo sabe. A ver, hasta no ver, porque el que se enoja, ay, casi los hago caer, no promueve la justicia de Dios, y porque la obediencia trae bendición. Y vimos cómo con Tomás Él mencionó, él dudó, él dijo, pues hasta no ver, no creer, hasta que no ponga mi dedo en el agujero de los clavos y meta mi mano en la llaga, no creeré que Jesús está resucitado. Y Jesús, en lugar de rechazarlo, en lugar de decirle, pues ya no vas a ser parte de mis discípulos, al contrario, Él le ofreció precisamente la evidencia que él necesitaba. Y eso es sumamente interesante, y eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy le he puesto como título a esta segunda conferencia: de construir para construir. De construir para construir. Diga conmigo, de construir para construir.
Y quiero primeramente definir la palabra deconstruir. Y la saqué del diccionario. Y esta palabra deconstruir significa acción de desmantelar o desmontar analíticamente un concepto para proponer una nueva forma de entenderlo o estructurarlo. Va de nuevo. Deconstruir significa acción de desmantelar o desmontar analíticamente un concepto para poner una nueva forma de entenderlo o de estructurarlo. En otras palabras, deconstruir es tomar un pensamiento que creemos verdadero y darnos cuenta que no es como lo pensábamos, y entonces de manera analítica, de manera racional, decir: esto que yo he creído siempre no es así, y ahora me doy cuenta que es esta la verdad. Por eso Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Jesús dijo que conoceremos la verdad? Porque entonces hay riesgo de vivir en la mentira. Hay riesgo de tener pensamientos incorrectos que creemos nosotros que son verdades, pero en realidad no lo son. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a ver cómo en la palabra de Dios encontramos no solamente principios para poder desmantelar pensamientos que creemos correctos, sino que por el contrario, vamos a ver que es un mandato bíblico que desechemos toda mentira, que nos apartemos de todo pensamiento que creemos como verdadero y nos acerquemos realmente a la verdad que Jesús nos enseña. ¿Quedó claro de lo que vamos a hablar el día de hoy? Así que el día de hoy agárrese de la silla de verdad, porque va a estar bueno. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos ahí en tu lugar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Dios el que traiga revelación a nuestra vida y desmantele toda mentira que creemos como verdad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta maravillosa mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, pero no solamente que puedas hablar a nosotros, sino que puedas desmantelar todo argumento falso que se ha levantado en nuestras vidas y que hoy lo creemos de manera personal como una verdad y que a veces nadie nos saca de esa situación. Te damos tantas gracias, ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Esta acción de construir te la quiero plantear de esta forma. Con la siguiente imagen, por favor, si me ayudan. Imagínate que heredas una casa muy antigua. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que recibes una llamada por teléfono, no ahorita porque ahorita hay que estar en vibrador, pero recibes una llamada el día de mañana y dice: pues tenemos aquí algo para usted. Te presentas y resulta que el tío, abuelo, primo del primo del primo muy lejano te dejó una herencia, y esa herencia es una casa aquí en Dolores, pues, amén, ¿verdad? Pero súper antigua, o sea, de esas que parecen haciendas así que ya casi se están cayendo, ¿no? Ahora, invitas a un arquitecto, revisan la casa y te dice: mire, la casa tiene muy buenos cimientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego dicen que los cimientos es lo más caro. Tiene muy buenos cimientos, pero pues las paredes están bien desgastadas, la pintura pues ya le hace falta, la humedad y luego con estas lluvias pues también ha hecho de las suyas. Entonces yo te pregunto, ¿quemarías la casa entera? No. ¿Qué haríamos? Comenzaríamos a remodelarla. Es decir, los cimientos están buenos. Dicen que ya no los hacen como antes, entonces los cimientos están muy buenos, pero pues algunas paredes están medias chueconas,
Algunas ya están desmoronando, la pintura está, haga de cuenta, como por allá, ¿verdad? ¡Ay, jole! ¿No? Mejor volteé para allá, está mejor. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué empezaríamos a hacer? Pues a remodelar, porque aparte tu tío abuelo muy lejano te dejó su fortuna para remodelar. ¡Ay, amén! Entonces empezaríamos a remodelarla. Bueno, lo que yo te quiero mostrar es que lo inteligente sería empezar a quitar lo que no sirve, reparar lo dañado, reforzar, si es necesario, la estructura original. ¿Para qué? Para que quede hermosa y dure ¿cuánto? Toda la vida, muchos años, ya que le alcance a tus hijos, a tus nietos y demás, ¿no? Bueno, ahora quiero plantearte lo siguiente. Nuestra fe es como esa casa. Diga conmigo, mi fe es como esa casa, en donde el cimiento, ¿el qué? El cimiento es glorioso. El cimiento es perfecto, porque cuando tú en tu corazón creíste y con tu boca declaraste que Jesús es tu Señor, la piedra angular, la roca sólida, el fundamento se estableció en tu fe. Gracias por su entusiasmo. Y entonces tu cimiento es perfecto. El problema es que a través de los años, a través de las heridas personales, a través de nuestras tradiciones, hemos añadido paredes un poco torcidas. Y entonces esas paredes torcidas a nuestra teología van reestructurando esa casa un poco chueca. Y entonces es necesaria la intervención de Dios para provocar una deconstrucción y una reconstrucción. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Y esto no es otra cosa que un acto de discipulado muy profundo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Ahora, esta serie la he planeado con toda la intención, porque estamos a 2 semanas del encuentro. Ya de hecho es de este viernes en 8. ¿Por qué? Porque el encuentro es el lugar perfecto para comenzar la deconstrucción de muchos de nuestros argumentos o ideas que tenemos, que consideramos verdad. ¿Cuántos han asistido al encuentro? A ver, levanten la mano, los que han asistido al encuentro. ¿Cuántos de ustedes, deja la mano arriba solo sí, o bueno, bájela? Levanta la mano solo si en el encuentro te diste cuenta de cosas que dijiste, hoy la estoy regando. A ver, levante la mano. Los mismos, prácticamente. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios es precisamente verdades bíblicas que empiezan a deconstruir esas paredes medio chuecas que hemos ido levantando. Porque ¿cuántos de ustedes han aceptado a Jesús en sus vidas? Ok. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y seguramente en algún momento hicimos una oración, o se lo has dicho con tus propias palabras ya en este avanzar. Entonces el fundamento es glorioso. El cimiento de tu fe es perfecta, no tiene falla. Tu salvación está asegurada. Gracias por su entusiasmo. Pero el problema está en esas paredes que vamos levantando. Y esas paredes a veces no están tan derechitas que digamos. Y Dios necesita comenzar a deconstruir para poder cimentar, bueno, no cimentar, sino levantar, porque el cimiento ya está, levantar una estructura y casa de una fe tan gloriosa que dure por toda la eternidad. Y por eso la palabra de Dios dice que seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Tu fe y mi fe
aún no están listas, si no ya estaríamos en la presencia de Dios. Y como aún no está lista, seguimos en construcción. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver, quiero compartirte tres principios bíblicos acerca de este tema. Número 1, la deconstrucción es un mandato de Jesús. Diga conmigo, es un mandato. Y vemos cómo Jesús constantemente confrontaba a los fariseos. ¿Por qué? Por tener esas paredes chuecas. Constantemente Jesús confrontaba aquellas tradiciones, creencias, ideas que el pueblo de Israel estaba creándose a través de los años. Por ejemplo, tan solo en Mateo capítulo 5, en lo que es el Sermón del Monte, tan solo en esa porción, del versículo 21 al 44, 6 veces Jesús confronta pensamientos que la gente creía. Por ejemplo, 6 veces Jesús dijo: oíste que fue dicho esto, pero yo te digo esto. ¿Sí lo ha leído algo así? Oíste que fue dicho esto, pero yo te digo esto. Y por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Es una deconstrucción, es un pensamiento que ellos decían: no, pues es que no matarás. Oíste que fue dicho esto, pero yo te digo que si tan solo tú te enojas con otra persona, tú ya eres culpable de homicidio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adulteró en su corazón. Tómala, otra pared tumbada. Porque uno puede decir: no, pues yo no he cometido adulterio. Pero entonces en eso Jesús dice: ey, pero con tan solo ver con lujuria a otra persona, a un hombre o una mujer, tú ya cometiste adulterio en tu corazón. Otra cosa que nos dice: oíste que también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otro más: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: no jures de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo, y antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra mejilla. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, y hagan bien a los que los aborrecen, y oren por todos los que los ultrajan y los persiguen. Es decir, tan solo en esta parte Jesús menciona 6 veces esta deconstrucción. Otro ejemplo del Nuevo Testamento es cuando Pedro, justamente Jesús les acaba de preguntar a los discípulos: ¿y quién dicen la gente que soy yo? Pedro respondió. ¿Qué respondió Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Tú eres qué? Tú eres el Cristo, le dice, textualmente le dice: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: wow, bien Pedro, bien Pedrito, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Wow, tienes una sabiduría impresionante, Pedro. Lo halaga, lo felicita. Eso es en Mateo capítulo 16. Pero vea esto, en el versículo 15 de Mateo 16, surge esto que le acabo de comentar. Pero en el 21, 3 versículos más adelante, vamos a leer lo que sucedió. Esa parte sí va a estar ahí en las pantallas. Desde entonces, póngame atención, esto sucedió inmediatamente después de que Jesús halaga a Pedro. Y dice: desde entonces
Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, ¿qué comenzó a explicar? Que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. ¿Y qué? Pero primero, ¿qué? Morir y resucitar. Es decir, en otras palabras, después de que Pedro reconoce que él era el Mesías, póngame atención en esto, no se me pierda. Después de que Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, inmediatamente Jesús les empieza a decir que es necesario que él vaya a Jerusalén, que sea arrestado, que padezca, que muera, que resucite. Eso chocaba con la teología de Pedro. ¿Cuál era la teología de Pedro? Que el Mesías tan esperado iba a venir como guerrero para dar libertad al pueblo de Israel de la opresión romana, así como en su momento surge Moisés para traer libertad de la esclavitud de los egipcios. La teología de Pedro era: el Mesías viene a darnos libertad. Pero lo que Pedro no entendía es que esa libertad no era física, sino espiritual. Entonces, póngame atención, no se me pierda. Cuando Jesús les dice: voy a tener que padecer, voy a morir a manos de los escribas, a manos de los ancianos, a manos de los fariseos, para Pedro fue una barbaridad. Y entonces Pedro le dice en el versículo siguiente, versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirlo, a decirle: no es posible que pases eso. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Que esto jamás te suceda. Ahora, yo te pregunto, ¿la intención de Pedro era buena o mala? Claro. Porque incluso aquellas mentiras que tú te has creído pueden tener una buena intención de ayudar a alguien. Pero ¿cuál fue la forma que le contesta Jesús? Versículo 23. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en cuestiones. ¿Pero por qué? Está tremenda esa manera de exhortar a alguien. Yo te aseguro que si yo voy con mi pastor y me dice: aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo, no, me vengo bien agüitado. Por 2, por 3, por 4, por 10. No hay amor aquí. Me está corriendo. Ahora, ¿pero por qué? Porque Pedro tenía una idea errónea del Mesías. Pedro pensaba que el Mesías venía como conquistador y no como un siervo sufriente. Había una teología errónea aquí que había que deconstruir, y la única forma que Jesús pudo deconstruir esa pared incorrecta que se había levantado en su mente, la única forma para deconstruir la teología incorrecta de Pedro fue de una manera violenta, para sacudirlo y que le quedara marcado. Porque yo te aseguro que esto no se le olvidó a Pedrito. ¿Qué te quiero decir con esto? Es como el ejemplo de un cirujano. Un cirujano tiene que cortar, tiene que entrar a nuestro cuerpo, cortar el tejido enfermo para salvar la vida del paciente. Es decir, es un proceso doloroso, es un proceso invasivo
pero es un acto de amor y sinceridad. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, aquí a Cami la acaban de operar del apéndice, ¿va? Apenas en estos días. Bueno, ya tiene un poquito más. Entonces, digo, gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la anestesia? Pero imagínate si no lo hubiera. O sea, recordemos tiempos en donde no existía la anestesia, que hubo tiempos así. El cirujano tenía que abrir de una manera dolorosa, de una manera invasiva, para cortar aquello que estaba causando un peligro para la vida, con una intención: salvar la vida de ese paciente. Ponme atención en esto. Dios a veces necesita sacar el bisturí, cortar el tejido dañado de tu vida y de mi vida, aunque el proceso sea doloroso e invasivo, por amor a ti. Y a veces es necesario pasar procesos tan dolorosos, tan invasivos, porque es necesario de una manera tremenda sacudirte violentamente para que no te pierdas. La pregunta que te quiero hacer en este primer punto es: ¿cuál es la teología errónea que estás creyendo? ¿Cuál es ese pensamiento incorrecto que te has creído como verdad? Porque puede ser que ese pensamiento, incluso con buena intención, estás tratando de ayudar a alguien más. Pedro no era con mala intención lo que le dijo a Jesús. Que no te suceda eso, no lo vamos a permitir. ¿Cómo crees que vamos a permitir que te arresten y que te maten y que te crucifiquen? Era una buena intención. Pero cuidado, amado, porque no porque tú o yo creamos que es una buena intención y es correcto lo que hago y no le estoy haciendo daño a nadie, no quiere decir que no sea una pared corrosiva o una pared chueca que se está levantando encima del fundamento que es glorioso. Y podemos tener muchos pensamientos de ese estilo. Yo conozco y yo he escuchado cristianos bien intencionados que de repente, pues no es una mentira la que se han creído. Ejemplos como decir, bueno, pues eso dice la palabra de Dios, pero yo creo otra cosa. Ejemplos como, pues sí, tengo una adicción, pero no le hago daño a nadie. Ejemplos como dentro de la familia, dentro del trabajo, etcétera. Entonces a veces Dios necesita hacernos pasar por esos momentos de sacudirnos. Y en esos momentos en los que nos sacude, Dios necesita tumbar esa teología errónea que se ha levantado en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué teología errónea tienes tú? ¿Qué teología de Pedro tienes tú? Cosas como, no, es que yo no creo que Dios quiera eso para mí. No, si Dios quiere que sea feliz. No, yo no creo que eso Dios quiera para tu vida. No te preocupes. No, mejor haz esto, mejor haz aquello. Y es buena nuestra intención, pero aguas, amado, porque puede ser una pared que se levantó por nuestras experiencias, por nuestras heridas, por nuestras tradiciones, pero esa pared está chueca a la luz de la palabra de Dios. ¿Le seguimos o no? Ya estamos encarrilados.
Y sabes algo, el encuentro con Dios es ese primer quirófano, estaba encontrando la palabra, es ese primer quirófano que Dios usa en nuestras vidas. Punto número 2. Construimos sobre un fundamento, no sobre nuestros sentimientos. ¿Qué quiero decirte con esto? La deconstrucción es muy peligrosa cuando no se tiene un punto de ancla, porque entonces hay una cantidad de filosofías e ideas en este mundo que termina uno confundido. Pero la construcción nuestra es sobre un fundamento, no sobre un sentimiento. Y la palabra de Dios es precisamente ese fundamento nuestro. Dice 1 Corintios 3:10, dice lo siguiente: según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, el fundamento, póngame atención en esto, el fundamento no está basado en nuestra experiencia. El fundamento no está basado en nuestras creencias. El fundamento no está basado en lo que yo he escuchado, en lo que me han dicho. El fundamento es Jesucristo. Entonces, debemos de evaluar nuestra experiencia a la luz del señorío de Jesús. Debemos de evaluar nuestros pensamientos y creencias a través de los ojos de Jesús. Ahora con Valentín he aprendido mucho el tema de construcción, y me acuerdo que él traía una cosita así con un hilo y abajo como con una, sí, pero ¿cómo se llama la parte de abajo? Como una pesa, ¿no? Y entonces, exacto, un plomo para plomear, o ¿cómo es? ¿Sí es? Para sacar la plomada. Y entonces ese lo pones aquí, esa cosita de metal baja y está la pesa aquí. Y por ejemplo, esta pared que tiene una hendidura hacia adentro, pues no, esta no está plomo con esta. Y si lo pusiéramos aquí, la pesita esa quedaría pues a nivel de la de acá. Tu vida y mi vida, amado, Jesús es el plomo. Tus pensamientos y mis pensamientos no están basados en tus creencias, no están basadas en tu experiencia, no están basadas en un buen libro de superación. Tus pensamientos y mis pensamientos deben de estar a plomo con la palabra de Dios. Y esa pesa que va acá abajo debe estar alineada a la palabra de Dios. No porque tú creas que no pasa nada, no porque tú creas que no le haces daño a nadie, no porque tú pienses que estás bien y que llevas la vida bien, quiere decir que estés bien. Porque si cuando tú pones a plomo la palabra de Dios, tu pesa termina por acá, no estás alineado. No estás alineado a la palabra de Dios y estás viviendo desalineado a la palabra de Dios. Sí, basado en tu experiencia, sí, basado en tus pensamientos, sí, basado en tus creencias, sí, basado en tus tradiciones, pero estás, pues que no sé cómo se dice, desplomado, ¿cómo sería lo correcto? Descuadrado, desplomado, chueco, torcido, la pared está cayéndose. Lo maravilloso entonces de este segundo punto, si me vuelves a poner la diapositiva, es que el segundo punto,
es que construimos sobre un fundamento ya sólido, no sobre nuestras experiencias o sentimientos. Si tu fe se ha basado en sentimientos o en las experiencias tuyas o de otros, no estás construyendo sobre la roca. Y número 3 y último, ahí viene la recompensa. Si quieres saber nuestra recompensa, nuestra construcción actual determinará nuestra recompensa eterna. Ahí va la recompensa. Para sobar, dicen por acá. El que tú y yo vivamos deconstruyendo ideas, argumentos, pensamientos que no están a plomo con la palabra de Dios, trae recompensa, amado. Trae recompensa. Pablo continúa, precisamente leímos 1 Corintios 3, 10 y 11. Si me lo vuelves a poner el 10 y el 11 en pantalla, por favor, que fue el anterior. Quiero que lo leamos continuo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Continúa este versículo 12. Y si alguno edifica sobre este fundamento, ¿si alguno qué? Si alguno edifica sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por él. Póngame atención en esto. El fundamento es Jesucristo. Este versículo nos dice que hay algo que será probado. ¿Es nuestra salvación la que será probada? ¿Es nuestra salvación la que será probada? No. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo somos salvos por la gracia de Jesucristo. Es un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea o hace obras, crea, tiene vida eterna. Tú y yo hemos recibido un regalo. Nuestra salvación no será probada. Lo que será probado, ¿qué es? Versículo 13, ¿su qué? Su obra podrá verse claramente el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, será probada, será revelada y probada. Ahora, no se va a juzgar la salvación, ese es el fundamento. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es nuestro fundamento. Lo que será probado, ponme atención, lo que será probado son las paredes que empezamos a levantar sobre ese fundamento. Es la obra, es la casa que estás construyendo, es tu vida, es tu cuerpo, es lo que haces con él, son tus recursos económicos, es lo que haces con ellos, es lo que haces con tu vida, porque Dios nos la ha prestado. ¿O a quién le pertenece?
¿Quién nos dio vida el día de hoy? Dios. Tienes otras 24 horas de regalo de parte de Dios para seguir construyendo esa casa. Pero el arquitecto eres tú. Tú decides qué construyes sobre esa casa. Y tú decides si construyes con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno u hojarasca. Porque dice que la obra será revelada y será pasada por el fuego. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 14. Si lo que alguno sobreedificó, si lo que alguno ¿qué? Lo que construiste. Si lo que alguno sobreedificó prevalece después de haber pasado por el fuego, si lo que edificaste no se quema, ese recibirá su recompensa. Pero si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. La salvación no se pone a prueba, pero sí lo que estás construyendo con tu vida. Ahora, la madera, el heno o la hojarasca, lo que nos dice son esos pensamientos, esa teología falsa. Ese Pedro que decía, no, que no te acontezca. Y Jesús no tuvo que violentamente sacudir y decir, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y en muchas ocasiones, amado, Dios tiene que sacudirnos para que ese pensamiento falso, esa teología falsa, esa madera, ese heno, esa hojarasca, esas motivaciones egoístas, esas tradiciones humanas, ese pensamiento de no pasa nada, de no hay problema, de todos lo hacen, de yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, tenga que destruirse, amado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque es necesario que el cirujano entre y corte para salvarte la vida. Pero ¿para qué esperar a que Dios nos tenga que sacudir? Si puedes desde el día de hoy que estás poniendo ladrillo por ladrillo, construir a plomo. ¿Para qué esperar a que la pared se caiga? ¿Para qué poner ladrillo y ladrillo y ahí medio chueco y ahí va? Si desde hoy puedes sacar a plomo lo que está sobreedificando. Vas a tener recompensa. Dios te va a recompensar. Y también incluso podemos estar sirviendo con hojarasca para ser vistos, para sentirnos importantes, por obligación, porque no hay nadie más. O puedes servir con oro, apasionado, sabiendo que lo haces para Dios, sabiendo que es un privilegio, lavando un baño en secreto, siendo puntual, preparando tu área de servicio porque es para Dios, por un verdadero amor a Dios y a los demás. Ese es un ejemplo de cómo podemos estar construyendo correctamente y no en el servicio. El servicio de hojarasca, de heno, de madera, es hacer las cosas al aventón, estar por obligación, estar al corre y corre, preparando las cosas un día antes, llegando tarde, sintiéndonos que hacemos un favor. Pero construir con oro, es decir,
Es un privilegio servirle a mi Dios por amor a Él y por amor a los demás. Y precisamente te hablo de eso porque para aquellos que ya tomaron encuentro, están invitados a servir. Servir es un privilegio, pero no es una obligación. Porque entonces no estás construyendo con madera, no estás construyendo con oro, con piedra preciosa, sino con madera, con heno, con hojarasca. Si se te tiene que rogar para que sirvas en algo, tu pared no está muy aguantadora, que digamos. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Amado, hoy es el día para inspeccionar tu edificio. Hoy es ese día. Hoy es el día para inspeccionar esas paredes que estás sobreedificando. El fundamento ya lo tienes. El fundamento es tu salvación. Pero hoy es el día de evaluar cómo estás sobreedificando sobre el fundamento. ¿Qué materiales le estás poniendo? ¿Cuál es la intención detrás de? ¿Estás construyendo con la madera de tus pensamientos, con la hojarasca de lo que tú piensas que es correcto, de tu orgullo? Y para aquellos que no han tomado el encuentro es la oportunidad perfecta para traer los materiales ante el maestro de maestros. Traer los materiales y decir: esto soy yo. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a comenzar una transformación. Y el encuentro también es una excelente oportunidad, amado, para servir e invertir en la eternidad de otros. Para servir y ser parte de la transformación de otros. ¿Y sabes algo? Cuando tú y yo servimos en el encuentro, estamos construyendo con oro, con piedras preciosas, porque estamos siendo parte de que alguien más se encuentre con ese fundamento y empiece a construir correctamente. Somos parte de que un grupo de personas que están viviendo su encuentro deconstruyan y empiecen a levantar nuevas paredes sobre el fundamento. Es un privilegio. Y en donde estemos, sirviendo en cocina, sirviendo en producción, sirviendo de anfitriones, el área en la que estemos es un privilegio, porque forma parte de ese granito de construcción de nuestra propia pared. Porque cuando el versículo no dice que va a probar las obras de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos o de tus padres. No. Va a probar los materiales tuyos. Y cuando tú y yo servimos para que las personas se encuentren con Jesús, estamos construyendo con oro. Te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y
el día de hoy te quiero invitar, si tú estás aquí y te das cuenta de que tu casa espiritual tiene grietas, yo te quiero invitar a que no lo ignores. No ignores si el día de hoy te estás dando cuenta que tu casa espiritual tiene grietas, que tu casa espiritual tiene paredes chuecas. Es justamente hoy el día de empezar a reconstruir. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. En el nombre de Jesús, yo te pido para que pongas en nuestro corazón el anhelo de reconstruir, de deconstruir lo necesario para construir basado en ti, Señor. Padre, ayúdanos cada día de nuestra vida a no ser tibios, sino ser apasionados por ti para poder construir con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor. Padre, usa también nuestras vidas para poder traer, acercar a personas que han construido sus vidas con argumentos incorrectos, con ideas incorrectas, que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser también esas personas que podemos invitar en este tiempo de encuentro, para que sea ese tiempo un verdadero quirófano, un verdadero lugar donde podamos ponernos en las manos del alfarero, donde podamos poner nuestros materiales de construcción para que seas tú moldeando nuestras vidas. Padre, el día de hoy te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.